Bendiciones y shalom, amados, a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Pues como todos sabemos, mi nombre es Elmalí Descartes y soy la pastora de Primicias Ministry, una congregación que está bajo la cobertura de MC Shalom, que pastorea el ministro Roé Diego Higuita. Y nosotros, como todos sabemos, pues estamos en Raíces Hebreas. Y Raíces Hebreas es últimamente el ministerio que Dios está usando para llegar a la restauración de muchas de las ovejas dispersas de Israel. Pero antes vamos a orar, cosa de que podamos entrar en un mismo fluir y podamos llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha entregado en estos tiempos. Y sabemos que dentro de este ministerio pues no nos queda otra cosa que comenzar a hacer lo que se llama tikkun. Y ya mismo voy a explicar lo que quiere decir tikkun, ¿ok? Así que nos acompañan en oración ahí donde nos están escuchando por medio de las redes sociales. Bendito eres tú, eterno Adonai, soberano, amo del universo. Abba Kadosh, Padre Santo, estamos en tu presencia en este mismo momento, Señor, y pedimos, eterno Adonai, soberano, amo del universo, que tu presencia esté aquí con nosotros y podamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, que tú nos acompañes, que tú nos llenes de tu Ruach HaKodesh al ministrar tu santa y bendita palabra, la Torah. Pedimos que en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada hermano que nos está viendo, que nos está escuchando, que está siendo tocado por tu Ruach HaKodesh, por tu espíritu de santidad, siendo tocado para entrar en una relación mucho más saludable, mucho más íntima contigo. Pedimos que tú les toques, que tú nos uses a nosotros y que abras el entendimiento de la visión. Abre, Señor, los ojos, que las escamas se caigan, que el velo se quite y podamos lograr entrar en una relación contigo, Señor eterno Adonai. Toca las vidas, sana, Señor, a los que estén enfermos, protege sus hogares, sus casas, Señor, sus trabajos, sus finanzas, en medio de esta crisis en la cual nos encontramos. Esta crisis que pertenece a los tiempos apocalípticos, a los tiempos antes del retorno de Yeshua HaMashiach, para manifestar el reino de Israel, el reino que tú has prometido, el reino de los cielos. En el nombre de Mashiach te damos las gracias, eterno Adonai. Amén. Amén. Bien, amados, como estaba hablando y comunicando hace un rato, queremos llevarlos a un entendimiento mucho más claro de la Escritura, cosa que no es tan fácil, porque el movimiento de Raíces Hebreas ha sido, pues, hasta cierto punto mal interpretado por aquellas personas que no entienden, no conocen, no saben qué es lo que está sucediendo. Decidimos el ministerio Primicias Ministry, esta servidora y los líderes de MC Shalom, decidimos crear una serie de estudios para el pueblo que aún no conoce sobre Raíces Hebreas. Y para aquellos que están comenzando en Raíces Hebreas, pues
tanto ellos como nosotros sabemos que al comienzo es un poco como frustrante porque hay que aprender ciertas palabras y sobre todo ticún, hacer ticún, que no sabemos cuántas cosas tenemos que cambiar. Pero bueno, partiendo desde ese punto, lo importante es que aquel que comienza en raíces hebreas pueda tener más o menos una idea clara de qué se trata, de qué trata todo esto. Porque como he explicado anteriormente y el viernes pasado, estuve hablando o hice introducción a Tikkun y expliqué lo que es Tikkun. Expliqué lo que es Tikkun y sobre todo hice una introducción para esta serie de estudios que vamos a desarrollar, que vamos a tratar de ser muy rápidos para que los que han empezado en raíces hebreas pues agarren el ritmo. Al menos lo primero que debes de saber, de poner las bases para que puedas llegar a un entendimiento de lo que es raíces hebreas. Raíces hebreas no es una denominación, tampoco es una religión nueva. Tampoco se trata de judaizar, como muchas veces nos han dicho, ustedes están judaizando, ustedes están volviendo atrás. Bueno, no estamos volviendo atrás, es que dejamos el camino, la senda antigua, aquella por la cual el Señor nos está pidiendo que la examinemos, que la busquemos, que la escudriñemos, para entrar en una verdadera relación con el eterno, el que siempre ha sido, el que siempre existió, el que no tiene principio y el que no tiene final, aquel de quien tenemos que estar constantemente estudiando a ese maravilloso Dios. Y muchas veces en el cristianismo pues estudiamos y tuvimos revelación de ciertas cosas y pensamos que ya lo sabemos todo, que ya no tenemos que estudiar más nada, que estamos contentos con lo que sabemos, pero no es cierto. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir conociendo de ese Dios maravilloso que nos creó y nos creó para tener una comunión íntima con nosotros y nos creó para que fuéramos evolucionando cada vez más y más en el conocimiento de Él. Así que vamos a empezar esta serie de estudios que yo la titulé Haciendo Tikkun en raíces hebreas. Y como expliqué, ni es una denominación, ni es judaizar, ni es mesianismo tampoco, sino que raíces hebreas es el último movimiento, la última oportunidad de Dios para nuestras vidas, cosa de que nosotros podamos arreglar lo deficiente, podamos corregir aquellas cosas que hicimos mal dentro del cristianismo. Entonces, aquellos creyentes que hemos sido llamados por Mashiach, y Mashiach quiere decir Mesías, el Mesías, aquellos creyentes que hemos sido llamados por el Mesías, que hemos sido escogidos por el Eterno para ser partícipes de la revelación de raíces hebreas, porque esto es una revelación. Raíces hebreas es una revelación. Voy a estar repitiendo ciertas palabras y voy a estar tratando de lograr simplificarlo para los hermanos, los creyentes que tienen hambre, que tienen sed de justicia, que tienen hambre de conocer más de Dios y que se les hace más difícil agarrar todas estas palabras. Así que voy a ir despacio, voy a ir diciendo el significado de cada palabra hasta que llegue el momento en que ¡pum! Dios quita las escamas, ¡pum! Dios quita el velo y de una manera prodigiosa comenzamos a entender las escrituras a otros niveles. Pues yo siempre he dicho que dentro de la escritura que nosotros leemos hay otra escritura escrita, oculta por el Dios al cual nosotros servimos, pero que para este tiempo será revelada, como dice la escritura. Ok, y sabemos que estamos muy conscientes de que la gran mayoría de nosotros venimos de la iglesia contemporánea tradicional.
¿ok? Y es de nuestro conocimiento que en el cristianismo, como yo explicaba, se nos enseñaron muchas verdades a medias. Se nos enseñaron muchas verdades, pero esas verdades no estaban completas. Hay cosas más profundas que simplemente una verdad que se nos expone, ¿ok? Existe el origen de esa verdad, existen los principios espirituales de esa verdad. Y muchas veces pues lo desconocíamos. Y lo desconocíamos porque no teníamos las herramientas necesarias, ni teníamos la Torá a la mano, ni teníamos una comprensión clara de el idioma de raíces, el idioma hebreo, que es lo más importante. Y de eso va a tratar esta administración de hoy, de por qué tenemos que ir al idioma hebreo. Muchos me dicen, ay, pero qué tanta cosa, y el hebreo, y el hebreo, y el hebreo. Bueno, pues si fue traducido, no hay necesidad. Sí, hermano, es necesario conocer la etiología de las palabras, es necesario conocer los hebraísmos, porque fue el medio ambiente en el cual Yeshua HaMashiach se crió, y vemos que la escritura fue dada a los hebreos, a Israel, y vemos que todos ellos son israelitas. Entonces nosotros tenemos que conocer la idiosincrasia, la cultura, las tradiciones, para tener una visión mucho más clara y poder entender la escritura. Así que opino que fue propósito de Dios que tuviéramos acceso a solamente parte del documento celestial, ¿ok? Por varias razones. O sea, lo que quiero decir es que esto no se nos reveló hasta estos tiempos, porque fue propósito de Dios que no se nos revelara hasta estos tiempos. Y voy a explicar un poquito por qué. Porque existen varias razones teológicas por lo cual no tuvimos esta revelación hasta este momento, donde estamos esperando que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, regrese, el segundo advenimiento de Yeshua HaMashiach, como se nos enseñaba en el cristianismo. Entonces era necesario que fuera para este tiempo esta revelación por varias razones teológicas. Número uno, era necesario alcanzar los tiempos proféticos asignados por el Padre, que figuran en las Sagradas Escrituras. O sea, que hay unos los moed del Eterno, hay unos tiempos específicos establecidos por el Padre. Y hasta que no llegara ese tiempo, no iba a venir esta revelación. Bien. También es necesario, lo segundo es que es necesario que nosotros hubiéramos alcanzado la madurez espiritual, que fuera más bien producto de un corazón celoso por conocer las profundidades de Dios y desear conocerle más. O sea, ¿verdad? Revelación de raíces hebreas no va a venir a personas que no les interesa, a las personas que no tienen el anhelo, el deseo profundo de conocer a Dios. Entonces, por eso yo digo que era necesario que alcanzáramos una madurez espiritual, que fuera más bien el resultado de un corazón celoso por conocer más profundamente a Dios y desear conocerle a otros niveles, en otras atmósferas. Y digo esto porque fíjese qué interesante, no tiene que ver tanto con el tiempo en que nosotros llevamos en el cristianismo, tiene que ver con la actitud de un corazón que anhela conocerlo más profundamente. Y mientras pienso y lo he podido ver, son pocas las personas mayores, como en el caso mío, que abrieron su corazón a las raíces hebreas, a la revelación de raíces hebreas. Están más abiertos los jóvenes, están más abiertos los jóvenes adultos, están más abiertos los teenagers, están más abiertos los niños que nosotros, las personas adultas que pasamos ya a
a una edad de 60 en adelante, porque mientras más tiempo llevas en el cristianismo aprendiendo verdades a medias, pues mientras más tiempo pasa, más se van creando fortalezas mentales. Entonces una persona mayor simplemente no quiere saber, no le interesa saber que hay otras manifestaciones de Dios, que hay cosas más profundas del Señor, que hay unas enseñanzas aún teológicas con más validez, y no les interesa. Entonces cierran su mente, tienen ahí unas fortalezas mentales, mientras que el joven no. El joven está dispuesto a experimentar, dispuesto a conocer, dispuesto a aprender, dispuesto a hacer cambio. Y esa es la diferencia. Por eso yo considero que soy privilegiada de que, a pesar de que tengo esta edad y a pesar de ser mujer también, pues he podido, Dios pudo lidiar conmigo, con mi corazón. Me pasó por una serie de experiencias donde yo abrí mi corazón a querer, anhelar, desear una profundidad, un trato más profundo con el Señor. Así que estas tres etapas que acabo de mencionar concluyen, ¿verdad? Concluirán. ¿Cómo diríamos en español? Cuando estas etapas concluyen, estamos listos para hacer ticún. Cuando pasamos por esta trayectoria, estamos listos para hacer ticún. Ahora, ¿qué es hacer ticún? El viernes pasado yo expliqué lo que era hacer ticún. La palabra ticún viene del idioma hebreo y quiere decir examinar y corregir las verdades a medias que nos fueron impartidas durante nuestro tiempo de aprendizaje en la congregación cristiana. Ticún es reemplazarlas con una verdad completa de las Sagradas Escrituras y una interpretación verdadera desde la raíz del idioma hebreo, y una revelación, una interpretación dentro del contexto hebreo. ¿Okay? Vamos a ir a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y ahí vamos a estar leyendo. Yo estoy usando por el momento la Reina Valera. A veces uso BIN, la versión israelita nazarena. Creo que así que se dice, ¿verdad? Que se llama. Entonces, dice así: por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré. Y ahí entra raíz hebrea: yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, vemos el llamado del Señor a hacer ticún, Voy a hacer un comentario. Si esta administración la está escuchando un creyente, una persona que sirve a Yahweh dentro de raíces hebreas, que tuvo la revelación de raíces hebreas hace 7 años, 8 años, 10 años, 20 años, 25 años, porque lo conozco a esas personas, pues definitivamente lo que yo estoy exponiendo es como ellos pensarían. Ella está hablando como un niño chiquito, como una niña chiquita que está comenzando en raíces hebreas. Y puede que tenga razón, porque si yo quiero llegar al corazón de aquellos que no saben nada, yo tengo que bajar al nivel y hablar y ministrar de tal manera que la persona que está empezando a dar los pasos en raíces hebreas, o la persona que tiene sed y quiere conocer de raíces hebreas para ver qué es lo que hay, porque hay muchos cristianos que están en sus casas, que no se congregan, que están esperando a que Dios haga algo, que Dios hable,
hay un mover espiritual diferente, porque el mover espiritual que hay ahora mismo se lo conocen, han recorrido cuánta iglesia hay, sienten que tiene que haber algo más. Entonces, yo tengo que llegar a esas personas, pero yo no lo puedo hacer si yo me expreso con todo el vocabulario que se usa en raíces hebreas, todo ese vocabulario que usan las personas que llevan 8, 10, 12, 15 años. No se puede, ellos no lo van a entender, porque como expliqué, mientras más tiempo has llevado en el cristianismo, más fortalezas mentales hay, y es muy difícil entonces que puedan entender. Entonces yo trato de mantenerme lo más simple posible, cosa de que esas personas que nunca he escuchado de raíces hebreas comience lentamente a despertársele el espíritu, a despertársele su alma, su corazón, sus pensamientos, y puedo entonces captar que es necesario entrar al conocimiento de raíces hebreas para subir a otros niveles espirituales mayores, entrar en unas atmósferas superiores, hacer transición, y no es fácil, y es por eso que yo me expreso así, ¿verdad? A veces me expreso que cuando me oigo, pues digo, parezco una niña chiquita. Y entonces, pero es necesario para aquellos que están comenzando en los caminos de raíces hebreas. Entonces, el versículo 20 de Jeremías capítulo 15 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, ¿ok? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y te defenderé, dice Yahweh. Hoy más que nunca, Elohim, el Dios de Israel, nos dice lo mismo. El profeta Jeremías contiene cientos de profecías que Elohim está activando ahora mismo en la actualidad con el propósito de restaurar la condición espiritual que es precaria del pueblo de Dios actual, del pueblo que hasta ahora no había tenido revelación de raíces hebreas, no conoce el idioma hebreo, no conoce cómo fueron que se escribieron, cómo fue que se escribió la escritura, que se escribieron en el idioma hebreo. Y vamos a pasar por ahí cosas de que lentamente vayamos adquiriendo una mente hebrea. Desarrollar una mente hebrea no es fácil. Quiero que sepa que yo solamente llevo en raíces hebreas con esta revelación 2 años. 2 años, a pesar de que yo siempre fui un pastor que tiré y estudié el Antiguo Testamento, pero tenían mis limitaciones porque Dios todavía no había realmente llegado el momento para la vida mía. Dios me tuvo ahí esperando el momento, y hasta que llegó el momento, ¿verdad? Y fue interesante porque cuando me llegó este momento de yo salir de la iglesia, de yo desear dejar de pastorear, fui a la iglesia de EMC Shalom, la cual nosotros estamos bajo la cobertura de EMC Shalom, y fui a esta congregación y ahí conocí al pastor Diego Higuita. Y yo recuerdo que al comienzo yo lo llamaba a él llorando, porque yo decía, ¿y qué voy a predicar? Yo no sé nada. Me he dado cuenta que yo no sé nada. Y él tuvo una paciencia bien tremenda conmigo, porque cuando se está haciendo la transición, cuando se está llevando a cabo los primeros pasos en raíces hebreas, cuando eso está ocurriendo, no queda más remedio que uno estarse lo más quieto posible, lo más tranquilo posible, y dejarte guiar por otro y abrir tu corazón a aprender. A mí
el pastor Diego me decía, cálmate, no te preocupes, léete las parachá, estudia las parachá, vete despacio. Claro que vas a tener al principio un poco de incomodidad, pero esto va a pasar, ya lo verás. Y efectivamente, si nos estás viendo por primera vez y este mensaje está llegando a la vida tuya por primera vez y estás escuchando a una persona hablar de raíces hebreas por primera o segunda o tercera vez, pues no te desesperes con las palabras, no te desesperes con el cambio de teología, porque todo eso se va a alterar y es normal. Entonces debes de tener mucha calma. Yo estoy dispuesta también a atenderte, igual Pastor Diego, a atenderte, a escucharte. Mi teléfono ya lo sabes, sale por la internet, 305-916-9015, y así vamos a estar tratando contigo, tratando con usted hasta que venga la revelación de Dios y surge en su vida y usted entienda muchas de estas cosas. Ok, pero fíjense que Dios está llamando. Nos está llamando, el llamado es para estos últimos tiempos. Y dice, convertirte y sacar lo precioso de lo vil. En otras palabras, corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente. Como el Rab Shaul, como el apóstol Pablo, le pidió a Tito que hiciera. Y vamos para Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Así que Grecia había recibido el Evangelio, había recibido las Escrituras, pero habían cosas que teníamos que seguir corrigiendo. Y eso es algo que el pastor del cristianismo tradicional dejó de hacer, corregir. Y cuando se habla de corregir, no está diciendo de corregir defectos en el culto, no está hablando de corregir defectos en la agenda, en el guión, no, está hablando de corregir las deficiencias de enseñanzas que muchas veces nos podemos desviar de la Escritura. Te dejé ahí para que corrigiese lo deficiente. Para poder corregir la deficiencia, tenemos que partir de una premisa significativa. Lo próximo que debemos de corregir es tiempo. Ahí tenemos que hacer tikkun en los tiempos proféticos, porque muchas de las interpretaciones fueron desvirtuadas por no tener conocimiento de la Torá y no tener conocimiento de los moed, de los tiempos de Dios. Voy a explicar. Moed, y esta palabra la vas a escuchar mucho en raíces hebreas, los tiempos del Señor, los tiempos señalados por el Padre, tiempos específicos que el Padre en su sola potestad estableció. Y esos tiempos Dios los va revelando en ciertos ciclos que van pasando en nuestra vida y aún en el planeta Tierra completo. Los tiempos solemnes para una función específica. Así que también tiene que ver, los moed tiene que ver con tiempos solemnes para una función específica, función de Dios, función en cuanto a profecía, función en cuanto a cumplimiento. Y también moed habla de hora determinada por el Padre. Así que en estos momentos la congregación del Eterno, con la Kehilá, se dice Kehilá, congregación, en estos momentos la congregación del Eterno se encuentra en un moed específico, se encuentra en un tiempo señalado por el Padre, donde Elohim, el Padre, el Dios de Israel, Elohim, el Abba Kadosh, el Padre Santo, está reunificando su Kehilá, su congregación, su pueblo,
¿ok? Su pueblo. Y este es el momento histórico del cristianismo en el cual nosotros nos encontramos ahora mismo, donde se encuentran todos los pastores, todos los ministros, todos los ministerios. No lo saben, ni se han dado cuenta. Sí entienden que están pasando cosas, pero todavía no han caído en su sitio. Muchos también están peleando este movimiento de raíces hebreas. Por más que lo pelees, no vas a poder contra él. ¿Por qué? Porque estamos en un moed, en un tiempo señalado de parte de Dios para esta revelación de raíces hebreas, que te vas a ir enterando poco a poco de qué se trata. Porque por más que yo trate ahora de explicarlo con rapidez y ponerte al día con rapidez, no lo vas a poder lograr. Tenemos que ir poco a poco, desde abajo, y ese es el propósito de la serie de Haciendo Tikum en raíces hebreas. Ok, para poder lograr hacer Tikum, tenemos que reconocer que las escrituras, la Biblia, fue escrita en el idioma hebreo. Eso es lo primerito que tienes que saber, eso es lo primerito que tienes que entender. ¿Ok? Que no puedes pelear el hebreo, no puedes pelear el origen de las escrituras, no lo puedes hacer porque te sales de lo establecido por Dios. Entonces te quedas sin la revelación. Ok, no se escribieron en griego las escrituras, no se escribieron en latín, ni en ningún otro idioma inventado por algún erudito bíblico. No, que si no fue el hebreo, que si fue tal idioma, porque entonces, no, hermanos, vayamos a la escritura. La escritura, en sus originales, están escritos en el hebreo, Entender esta verdad y hacer tikkun, corrección, me capacita para saber si estoy o no estoy en el camino correcto. Si estoy en el camino correcto, buscando al Dios de Israel, al Dios bíblico, al Dios de Moisés, al Dios del padre Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios Yeshua HaMashiach, Ayuhei Bahei. Eso es importante, que tú estés completamente seguro de que es en el idioma hebreo, no en el griego, no en el latín. Lo estoy repitiendo muchas veces porque es algo que tiene que derrumbarse, esa fortaleza mental que desarrollamos, que nos íbamos para el griego a interpretar palabras de las escrituras, porque en el griego dice, no sé si usted se acuerda que lo hacíamos, porque el diccionario en el hebreo, en el griego dice, no, ahora no es en el griego dice, ahora Dios quiere que vayamos más profundo. Dice, en el hebreo dice, y eso es lo que tiene, una de las primeras cosas que tiene que cambiar para ir adquiriendo una mente hebrea. ¿Por qué es importante saber que el idioma hebreo es el idioma del cielo, es el idioma del universo, es el idioma del reino? ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque es lo que nos mantiene unidos al Eterno, a Elohim, al Dios de Israel, y nos mantiene unidos al pacto eterno. Y esto es importante, esta frasecita es importante, estas dos palabras, pacto eterno, debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque el pacto que Dios hizo con Israel es eterno. Ese pacto no ha caducado, no ha sido abolido, no vino Yeshua a deshacerlo. Ese es un pacto eterno. De hecho, cuando lo lees en las Sagradas Escrituras, en la Torá, tú vas a encontrar que dice pacto eterno, y algo eterno es que no deja de ser nunca, que siempre va a ser así. Y el pacto que Dios ha hecho, el pacto de Dios, el pacto eterno, es para siempre con su pueblo, aquellos que creemos.
Porque es lo que nos mantiene unidos a Elohim, Dios de Israel. ¿Ok? Es saber eso. Vamos para Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice, y esto es importante, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Luego dice en el versículo 5, presta atención, la tierra tenía una sola lengua y hablaba unas mismas palabras. En el versículo 5 dice, y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Versículo 7. Descendamos y confundamos allí su lengua, su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh. Así fue que los esparció. Ok, lo que nos dispersa, lo que nos separa, es hablar un lenguaje diferente y sin estar en un mismo consentimiento. O sea, cuando cada cual habla un idioma diferente, eso hace que haya una separación. Por lo tanto, es bien importante que nosotros, en Raíces Hebreas, Dios ha comenzado a enseñarnos que hay un solo lenguaje para entender bien las escrituras y que ese lenguaje es hebreo. Entonces, si nosotros queremos lograr la unidad del cuerpo de Yeshua HaMashiach, si queremos lograr estar en un ejad con el Señor y con los hermanos, todos tenemos que tener claro en la mente que el idioma hebreo es el idioma de Dios y todos tenemos que ir a aprender ese idioma lentamente, poco a poco. Pastor, y si no termino de aprenderlo en la tierra, bueno, cuando Yeshua venga, pues a lo mejor van a haber maestros enseñándonos hebreo. Y si no, pues nuestro espíritu ya habla hebreo, porque de acuerdo a los libros rabínicos se cree que nosotros en el espíritu conocemos el idioma hebreo porque es el idioma del cielo. Sigamos adelante. Por eso la ciudad terminó llamándose Babel, porque allí Yahweh confundió el lenguaje y los dispersó. Por consiguiente, hablar diferente trae confusión, trae separación y trae dispersión. Quiere decir que el lenguaje nos une cuando todos hablamos el mismo lenguaje y a veces lo usamos en sentido figurativo. Esta persona está hablando otro lenguaje, esta persona tiene otros pensamientos, esta persona no habla lo mismo que estamos hablando nosotros, no está en una unidad. Y lo usamos figurativamente, pero es una realidad, es una realidad bíblica, es un principio bíblico. Ahora bien, lo que mantuvieron el idioma hebreo fueron los descendientes de Sem. Esos mantuvieron el idioma de quien Abraham fue descendiente. Es interesante saber esto. ¿Cuál era la lengua de Abraham? Hebrea. La lengua era hebrea. De acuerdo a las investigaciones y los estudios neotestamentarios, el Dios de Israel escribió las tablas con su propio dedo en el idioma hebreo. Después de acabar de hablar con Moisés. Esto está en Éxodo 31, versículo 16. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio. Tablas de piedras escritos con el dedo de Elohim. Elohim, como expliqué, quiere decir Dios en el idioma hebreo. Sería bueno que empezara a decir Elohim, mi Elohim, el Dios de Israel. Y así se va a ir lentamente familiarizando con las palabras en el idioma hebreo. Porque el idioma hebreo es un idioma muy rico y que trasciende a otros niveles espirituales.
sigamos con lo que estaba enseñando. Ok, ¿por qué se sabe que Yahweh escribió en hebreo? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, el sentido común nos dice, primero, porque nadie va a darle a otra persona instrucciones habladas y luego las va a escribir en otro idioma que fuera diferente al idioma en el que habló esas instrucciones. Así que por sentido común tiene que haber escrito lo que habló, y si lo que habló fue en hebreo, pues lo que escribió fue en hebreo. Ok, así que segundo, porque la Torá, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras están escritos en el idioma hebreo desde tiempos antiguos. Ese es el idioma original en el cual se escribieron los libros del Antiguo Testamento, al menos el Pentateuco, lo que conocíamos nosotros por el Pentateuco, que nosotros en raíces hebreas le llamamos la Torá, la Torá. Y tercero, porque el idioma hebreo es se describe como el idioma santo, el idioma Kadosh, y sería bueno que repitiera conmigo, Kadosh quiere decir santo, el idioma santo es el idioma hebreo. Dios lo llama así, Dios lo llama el idioma santo. Entonces, si Dios es santo, pues naturalmente su idioma es santo. Y cuarto, porque Elohim habló por medio del profeta Sofonías. Y vamos a ir a Sofonías capítulo 3, versículo 9. Y profetizó, Sofonías profetizó que en los postreros días, los días que usted y yo estamos viviendo, Él devolvería pureza de labios. Él la devolvería. Entonces, presten atención porque esto es importante. Fíjense que dice Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de mutuo consentimiento, de mutuo ejad. En otras palabras, mire qué interesante, en otras versiones antiguas, mire cómo dice: volveré a los pueblos el hablar en hebreo, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y hay otra prueba de que el idioma hebreo es el lenguaje de Mashiach. Y esto lo tenemos que tener claro, porque Yeshua descendió del cielo. Entonces, hay otras pruebas más, y vamos a ir a Hechos, capítulo 26. Vamos a ver otra prueba de que el idioma hebreo es el lenguaje de Mashiach. Y lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 26, versículo 13. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Versículo 14. Después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea. Fíjense que no dice en lengua romana, en lengua griega, en latín. Dice, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. ¿Ok? Entonces yo dije, ¿quién eres, Adonai mío? Y el Señor contestó, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. O sea, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿En qué lengua habló?
claramente acabamos de leer, habló en lengua hebrea, ¿okay? En el idioma hebreo. ¿Quién le habló? Yeshua, ¿ok? Y le habló en el idioma hebreo. Yeshua, todos sabemos que pertenece a la nación de Israel. Yeshua es un israelita, no es un romano, no es un griego, no, Yeshua es israelita, hebreo, de la tribu de Judá. En otras palabras, es un judío, es un judío. Y esto tienes que tenerlo claro en tu mente, porque a través de toda la historia en el cristianismo se nos enseñó que Yeshua, cuando resucitó, dejó de ser hebreo, no, dejó de ser judío, no. Se nos enseñó que Jesús, Yeshua, vino a cambiar la Torá y dar una religión nueva. No, falso, eso no es cierto. Cuando vamos por las escrituras nos damos cuenta que Yeshua sigue siendo israelita, sigue hablando en hebreo, sigue siendo un judío. Nunca él dejó de ser. Yo he escuchado pastores enseñar eso, que cuando Yeshua resucitó, pues resucitó eliminando, aboliendo, quitando la nacionalidad de él, quitando, eliminando la religión de él, la religión de sus padres. No, hermano, no es bíblico, no está en la Biblia. Y esta es una de las cosas que hace el Señor en estos tiempos, está haciendo el Señor en estos tiempos. El Señor está quitando el velo, está echando abajo las escamas que estaban en nuestros ojos. Estamos viendo la escritura sin misticismo, porque el problema en el cristianismo es que se es muy místico, se llegan a conclusiones equivocadas, se hacen especulaciones, cambian cosas que no están en la escritura, simplemente por especulaciones, porque son místicos. Tendríamos a hacer eso. Entonces, en raíces hebreas se es más down to earth, se es más, tiene los pies puestos sobre la tierra, están más claros de las 4 interpretaciones bíblicas que existen en el idioma hebreo. Entonces, quiere decir que en raíces hebreas se aprende algo diferente a lo que se nos enseñó, porque comenzamos a ver las cosas desde un punto de vista del idioma hebreo. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo que el Señor le dijo en Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Le dice al apóstol Pablo, luego que esté en el suelo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto. Y lo va a decir ahora para qué se le apareció. Para estas 2 cosas. Dice, para constituirte servidor mío. Y por eso es que el Señor se nos aparece a nosotros. Por eso es que el Señor se manifiesta en nuestra vida. Por eso es que el Señor se deja conocer. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjese claramente. Para constituirte servidor mío, para que seamos un siervo de Él, y para que seas testigo de las cosas que has visto y de las que te voy a revelar. O sea, vemos que el Señor, cuando nos llama con el propósito de constituirnos un siervo de Él, y luego nos constituye para que seamos testigos de las cosas que hemos visto y de las cosas que Él nos va a revelar. Y ahora mismo andamos en una revelación en raíces hebreas. Luego le dice, importante: yo te libraré del pueblo judío. Ok, y esto es importante que entendamos. Todos
los israelitas no son judíos. Todos los judíos sí son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Esto es como decir, todos los cubanos, todos los que nacen en Cuba son cubanos, pero no todos los cubanos son habaneros. Ahora, todos los habaneros son cubanos, pero no todos los cubanos son habaneros. Israel está constituida por 12 tribus, y la tribu de Judá y Benjamín son las dos tribus que se hicieron una, que son Judá, que son los judíos. Entonces el Señor está diciendo, yo te voy a llevar, tú vas a ministrar, vas a ser un siervo mío y vas a ser testigo de las cosas que yo te voy a ir revelando, de las que vas a ver, de las que vas a experimentar, de las que has experimentado ya. Pero yo te voy a decir algo y quiero que lo tengas bien seguro. Yo te voy a librar del pueblo judío, ¿ok? Y yo te voy a librar de los gentiles. Entonces, ahí es que el Señor nos posiciona en una situación, o nos constituye en una posición de no nos está enviando a predicarle a los judíos, dice que nos va a cuidar de ellos, y tampoco nos está enviando a los gentiles. Entonces, si no nos envía a los gentiles y no nos envía a los judíos, ¿a dónde nos está enviando? ¿Cuál es nuestra función? Dice que nos va a librar de los gentiles, dice que nos va a librar de los judíos, que nos va a proteger de ellos. Entonces, si esto es así, ¿a quién se supone que nosotros le prediquemos? Evangelicemos, ¿a quién? Y esto es una pregunta que tienes que hacerla. ¿Qué implican estas palabras? No, vuelvo a repetir, estoy repitiendo porque es algo que tiene que quedarse en su mente. Ni lo está enviando a predicar a los judíos, ni lo está enviando a predicar a los gentiles. Le está enviando a los israelitas, a las tribus de Israel. Yeshua no vino por los judíos. ¿Se acuerdan cuando él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico? Yo he venido a buscar a los enfermos, a los que no estaban bien espiritualmente hablando. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? Bueno, esas personas son las ovejas esparcidas de Israel. Y esto es importante tenerlo claro. Esto es lo primero que tiene que tener claro alguien que comienza en raíces hebreas. Por eso hasta cierto punto a mí se me hizo fácil. Hasta cierto punto, no tan fácil, porque yo tenía miedo de que la iglesia se desbaratara cuando Dios me revelaba este tipo de cosas. Yo la sabía, yo tenía conocimiento de ella, y la iglesia Primicia llegó a celebrar su fiesta. Yo di clases de raíces hebreas, no con la amplitud ni con el conocimiento completo, pero sí porque mi corazón al leer Biblia me daba cuenta que Dios tenía un trato muy íntimo y muy especial con Israel, y eso hacía que yo entendiera cosas, y eso hizo que yo luego pudiera dar el paso de entrar a la revelación de raíces hebreas, porque tenía esa inclinación hacia el pueblo de Israel. Ok. Y esto es importante tenerlo claro, bien claro, bien claro. Aquí tenemos que hacer ticún, tenemos que corregir eso, porque se hizo una mala interpretación de la lingüística hebrea. Vamos para Mateo capítulo 15. Vamos a ver algo importante. Entonces, una mujer canaíta que había salido de aquellas regiones gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente enferma, atormentada por un demonio. Pero él no les respondía palabra, la ignoró, la ignoraba. ¿Por qué sería que la ignoraba? Yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué la ignoraba?
¿Por qué no le quiso hablar? ¿Por qué no le quiso contestar? Entonces se acercaron los discípulos y le rogaron diciendo: maestro, contéstale, despídela, está gritando detrás de nosotros. Y respondiendo, él hizo esto, dijo esto, y respondiendo dijo esto: a mí no, voy a repetirlo, a mí no me han enviado. A mí no me han enviado, voy a repetirlo, a mí no me han enviado, voy a repetirlo de nuevo, porque esto es algo que lo leíamos y simplemente no lo captábamos. A mí, bueno, yo lo llegaba a captar, lo único que me surgían más preguntas todavía. A mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas, a las ovejas dispersas de la casa de Israel, de la casa de Israel, de la casa de Israel. Fíjense que no está hablando de otra gente. Y ella era una cananea, por lo tanto no podía ministrarle. Él tenía que ministrarle a la casa de Israel. No quería atenderla, porque si él la atendía, él se salía de la asignación, de la misión que él tenía, de los propósitos de su ministerio. ¿Cuál era ese propósito? Reunir las ovejas de la casa de Israel. Mira el propósito de Yeshua: reunir las ovejas de la casa de Israel. Voy a repetirlo. Este era el propósito de Yeshua, pero oiga bien, y es todavía el mismo propósito: reunir las ovejas de la casa de Israel. Y vamos para Marcos capítulo 7, versículo 24, y vamos a ver algo que Yeshua dijo. Importante, que tiene que entrar a nuestra mente para ir derrumbando las fortalezas mentales que se nos levantaron y que no nos dejan ver la revelación que el Señor trae para estos tiempos, para estos Moed, donde Él está a punto de regresar. A punto. Hace 2 días yo daba vuelta en la cama y daba vuelta en la cama, no me quedaba dormida, entre dormida y despierta, y volví y me despertaba. Y lo interesante era que en medio de esta incomodidad mientras yo dormía, estaba siendo inquietada en el espíritu, y me venían estas palabras: y por causa de mis escogidos los tiempos serán acortados, por causa de mis hijos los tiempos serán acortados, porque en los tiempos postreros los tiempos serán acortados. Y esto me venía a la mente, y yo volví y me dormía, y cuando me despertaba volvía: por causa de mis hijos los tiempos serán acortados. Y yo recuerdo que yo dije: Dios mío, no me puedo dormir con este versículo bíblico en la mente. Me tiré al piso a orar, porque qué otra cosa podía hacer. Y ahí fui ministrada por el Señor, y el Señor me decía: busca de mi presencia, busca de mi presencia, busca de mi presencia, porque en estos tiempos mis días van a ser acortados, mis días van a ser acortados. Y yo pensaba antes que los tiempos serían acortados de otra manera, que el tiempo no nos rendiría, que pasarían bien rápido las horas. Y ustedes saben que eso pasa, que uno se levanta y hace 2 o 3 cositas y ya es de noche. Y yo siempre pensé que era por eso, pero no, el Señor me ministraba de madrugada: voy a cortar los tiempos, y en menos del tiempo que ustedes se imaginan, yo voy a recoger mi pueblo, y por causa de mis escogidos voy a cortar los tiempos, y yo voy a recoger mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Hermano, y raíces hebreas es eso: es prepararte rápidamente, porque no sabemos en qué momento al Señor le puede placer el levantar de momento el anticristo,
el nuevo orden mundial, porque todo esto ahora mismo se presta, todo lo que está sucediendo se presta a que surja este líder, a que surja este hombre que va a traer la solución a los problemas económicos, que va a traer la solución a la crisis económica, a la crisis social y política. Y de momento Dios puede hacer eso, ¡pum!, así de momento. Y una vez surge el anticristo, hermano, y ustedes saben lo que se está planeando para el 20 de mayo, y ustedes saben las reuniones que están ocurriendo para que haya solamente una religión. ¿Usted se imagina lo que eso quiere decir? ¿Qué va a pasar con todas las denominaciones, con todos los pastores que son independientes, que no quieren pertenecer a ninguna denominación, que pastores que se están pastoreando prácticamente a sí mismos y pastoreando su rebaño a la manera de ellos, a lo que ellos entienden de las escrituras, sin conocer el hebreo, sin conocer los hebraísmos, sin conocer las tradiciones, sin conocer la cultura hebrea, sin conocer los moed de Dios, sin conocer, sin guardar Shabbat. Sin guardar el Shabbat, no, porque el Shabbat pasó, no pasó. El Shabbat, cuando tú lo estudias, dice, es perpetuo. Esta señal habrá entre mi pueblo y yo. Guardarán el Shabbat, se cuidarán de trabajar en ese día, me lo dedicarán a mí. Yo he santificado ese día perpetuamente y para siempre. Ese es mi día. ¿Qué va a pasar con ellos que están en domingo? Sunday, el día del domingo, el Dios del domingo, hermano. El Dios del sol, Sunday, el día del sol. Y todos los cristianos estamos, y todos los pastores estábamos en el día del sol. Cuando el Señor dice que es el Shabbat, que es el sábado. ¿Qué va a pasar cuando el Señor dice, nunca celebraste las lunas nuevas? Eso está en hebreo, eso no está abolido en las fiestas del Señor. Es tanto el conocimiento, entonces el desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con Raíces Hebreas? Preparar su pueblo rápido, preparar su pueblo rápidamente, porque los tiempos serán acortados. Una vez surge el anticristo, son 7 años. Ya, la última semana de Daniel, los 7 años donde este hombre va a surgir y va a gobernar y va a traer solución económica, solución a los problemas sociales y políticos. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, tiene que estar apercibido, tiene que buscar al Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, dice la Escritura en Apocalipsis, para estos tiempos, ¿en qué es lo que tú tienes que hacer? Guardar el testimonio. En esto está la perseverancia de los santos, en guardar el testimonio de Yeshua HaMashiach y en cumplir los mandamientos. Y ahí está clarito, cumplir los mandamientos. Pues increíble cómo en el cristianismo se nos enseña, no hay que cumplir los mandamientos de Yahweh. No, eso no es, no, hermano. Y esa venda Dios la está quitando en estos tiempos. Esa venda Dios la está quitando. Tenemos que volvernos a la senda antigua, volvernos a los mandamientos del Eterno, volvernos al testimonio de Yeshua, guardarnos de los gentiles y cuidarnos de los judíos. Y wow, ¿qué van a hacer todas estas personas cuando surja? Que solamente va a haber una religión, y va a ser la religión que el anticristo va a imponer por medio del falso profeta. ¿Qué tú vas a hacer, pastor? ¿Qué tú vas a hacer, cristiano, que estás huyendo, que no quieres atender la palabra del Señor de estos tiempos que Dios le está dando a Raíces Hebreas? ¿Por qué? Porque nos tenemos que envolver con las Escrituras en sus originales, en el hebreo. Bueno, espero que esta palabra logre algo en tu corazón y te vuelvas más blandito, porque ¿para dónde vas a coger? ¿Para dónde? Si solamente el Dios de Israel es el que tiene el camino correcto para nosotros, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecado. ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti. Tú eres el único que ofrece vida eterna.
Todo esto tienes que pensarlo, amado. Todo esto tienes que pensarlo, pastor que está al frente del rebaño. Que se supone que cuides las ovejas. Tienes que orar, levantarte de madrugada y orarle a Dios. Así hice yo. Yo me arrodillaba de madrugada, Señor, no sé qué hacer. Señor, yo no sé qué hacer con primicia. Señor, yo no sé qué hacer con este rebaño. Señor, yo no sé qué hacer con el ministerio. Señor, tienes que hablarme. Ponme entre gente que yo sepa que son tu gente. Ponme en medio de gente que yo sepa que son tus ungidos, gente que tú separaste, apartaste para estos tiempos. Y yo le decía al Señor, yo no sé dónde están, yo no sé quiénes son. Yo sí sé que los grandes que yo veo, cuando los paso por la Escritura, ellos no son, porque no van de acuerdo a la Escritura. Señor, ¿y en dónde están ellos? ¿En dónde están ellos? Hermano, y yo quiero que sepa algo. Yo creo que yo ahora mismo, porque Dios me habló y me dijo, ¿te acuerdas que me pedías estar entre mi gente importante, entre mi gente escogida? Bueno, pues tú estás entre ellos. Y yo lloré mucho ese día que Dios me lo reveló. Fue hace poquito. Y tú tienes que hacerte las mismas preguntas si eres pastor. Estoy llevando el rebaño por el sendero correcto. Estoy enseñando al rebaño las escrituras como están escritas, o yo soy de los que está peleando y peleando contra raíces hebreas. No, el problema no es raíces hebreas. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa. Estás persiguiéndome a mí, hermano, y aquel que está en contra de raíces hebreas está persiguiendo los asuntos de Dios para este tiempo. Y yo te lo digo con toda sinceridad. Con todas, y no te lo digo porque yo vaya con esto a ganar nada, no. Si los tiempos no son para hacer negocio con el evangelio ni nada de eso, aunque nunca lo hice. Pero estos tiempos menos que nunca. Entonces son tiempos de buscar de Dios porque le darás cuenta al Señor por el rebaño. Y hay una escritura bien tremenda. Que el Señor dice que cuando Él venga, muchos le van a decir, señores, pero ¿cómo, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre predicamos. Y dice la Escritura que el Señor le contesta, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca cumplieron la Torá, así dicen los originales. No dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca guardaste la Torá. Porque cuando no guardamos Torá, realmente no conocemos al Señor íntimamente. Tengo que hablar estas cosas, tengo que hablarlas. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué es lo que nos esperan? Unos 10 años más, de acuerdo a las profecías y a los estudios. 10 años nos quedan para prepararnos. Ok. No sé si tengo el tiempo, si ya pasó. Esteban, déjame saber si ya tengo tiempo para seguir. Ok, entonces estábamos leyendo Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Dice, y poniéndose en camino salió de allí para los territorios de Sor y de Sidón, y entró en una casa deseando que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, porque tan pronto oyó hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega. De nacionalidad sirio-fenicia, y se puso a rogarle que echara fuera el demonio de su hija. En el versículo 27 dice, pero él le dijo, deja que se sacien primero los hijos. Deja que se sacien primero los hijos, porque no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y esta frase, echarlo a los perros, es un hebraísmo. Es como decir, no se puede ser luz afuera y tiniebla en la casa. Es como decir eso.
Es un hebraísmo. No es que estuviera diciendo perro despectivamente. Pero para poder entender este hebraísmo hay que entrar dentro de la cultura. Hay que empezar a adquirir una mente hebrea que toma años. Es más, yo estoy en esa lucha todavía. Estoy tratando de tener esa mente hebrea. Quiere decir que no es nada fácil. Yeshua cambia este formato de buscar a las ovejas dispersas de Israel, o que eran extranjeras, ovejas de otras personas, personitas de otras naciones. Cambia el Señor en relación a buscar sus hijos y darle el pan a sus hijos. No, no cambia. El Señor ha seguido. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Siempre será igual. No, no ha cambiado. Porque tanto el apóstol como a nosotros nos entregaron el mismo ministerio. El mismo de Yeshua. Y además vemos en otros países, en otros pasajes, que el apóstol Pedro se refiere a los creyentes como israelitas, como las ovejas esparcidas de Israel. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastora? Sí, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, vamos para allá, dice: Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. ¿Quién escribió esta carta? La escribió Pedro. ¿Cuándo la escribió? La escribió en el año 70 después de Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que mirar que Pedro está escribiendo esta epístola, esta carta, se la está escribiendo a una congregación. Pero ¿cómo era esa congregación? Esa congregación eran israelitas esparcidos que se habían reunido en Yeshua HaMashiach, pero se les llama israelitas, no gentiles, porque hay 4 tipos de gentiles. Ahora no vamos a hablar de esos 4 tipos de gentiles, pero los israelitas esparcidos y dispersos, los que salieron en la dispersión, y tenemos que ir luego en las próximas, en las próximas series de Haciendo Ticún. Vamos a averiguar quiénes son estos esparcidos y cuándo se esparcieron, cuándo se dispersaron. Pero recuerden esto, que Pedro estaba buscando a las ovejas dispersas de Israel, no a los gentiles. Vamos para Santiago, porque Jacobo, que es Santiago, hace lo mismo cuando escribe la carta en el Nuevo Testamento. Dice Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago dice: siervo de Yahweh y del maestro Yeshua HaMashiach, escribo a las 12 tribus que están en la dispersión. Oh, entonces Jacobo, el cual es Santiago, dice lo mismo. Aquí envío esta carta a las 12 tribus que están dispersas. Interesante, porque mano, es que hay algo que tenemos que entender. Yeshua vino a buscar a las ovejas dispersas de Israel. Él lo dijo, lo leímos hace un rato. Pedro dice lo mismo, y Santiago dice lo mismo, y el apóstol Pablo dice lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que las ovejas dispersas de Israel somos nosotros, a quien el Señor está buscando en estos tiempos para reunirla, su pueblo, su gente, sus israelitas. Pero ¿cómo el Señor va a saber
Si yo soy israelita, sí, Él lo sabe. Claro que Él lo sabe. Él es Dios todopoderoso, el omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe. Él conoce tu ADN, Él sabe de tu trayectoria, Él sabe de dónde tú vienes. Él sabe si tú eres una oveja dispersa de Israel. Por eso es que usted ve muchos creyentes que sienten una atracción por las cosas israelitas, como me pasaba a mí. Sentía atracción. Yo veía la bandera de Israel y me emocionaba y lloraba. Yo veía una mezuzá, que es lo que se pone en la puerta, que los israelitas lo ponen, los judíos lo ponen. Y yo fui y me busqué una sin saber y la puse. Y dije, si ellos la ponen, yo también. Y cuando yo oraba por el Dios de Abraham, cuando yo oraba a Dios y decía, Dios, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de Yeshua HaMashiach, yo me emocionaba. Yo no sabía por qué yo me emocionaba, por qué yo lloraba, por qué estaba tan pendiente a Israel. Ahora lo entiendo, porque yo soy una de las ovejas dispersas de Israel. Hay cristianos que no les importa, es más, que son antisemitas, que odian al judío. Yo nunca pude odiar al judío. Siempre me pareció que cuando los miraba a ellos, yo miraba a Yeshua. Me parecía que era Yeshua el que tenía delante. Y nunca tuve odio, resentimiento, a pesar de que me leí un libro antisemita completo. Y cuando yo terminé de leer ese libro así de gordo, que decía que todos los judíos había una conspiración y que ellos controlarían el mundo, lo cual es cierto, lo va a controlar, pero por medio de Yeshua HaMashiach. Ese es nuestro Rey, nuestro Señor, el que vendrá a regir el mundo entero. Y nunca fui antisemita. Yo oigo tantos cristianos, hasta pastores, en contra de Israel. ¿Cómo uno puede imaginar que un pastor que enseña la Sagrada Escritura esté en contra de la nación de su Salvador? Imposible, ¿verdad? Uno dice imposible, pues sí. Pues sí. Porque no tienen ADN israelita. Y nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Por qué Yeshua vino por los israelitas esparcidos? ¿Por qué vino Él? ¿Por qué no vino por los judíos específicamente? Eso está para la próxima serie, haciendo Tikkun en raíces hebreas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si estás interesado en ser parte del pueblo de Dios, si estás interesado en ser una oveja israelita, hagamos esta oración. Que yo sé que el Padre va a atender esa oración. Abba Kadosh, Ruach HaKodesh, que has estado presente en medio de esta administración, que has estado presente en medio de esta enseñanza. Tú conoces los que son tuyos, Señor, los que están en los hogares sin congregarse, los que están esparcidos, confundidos, atribulados, desesperados, angustiados, porque ninguna religión les llena, ninguna religión les abastece. Saben y entienden que hay algo que anda mal y que ellos tienen que arreglar. Yo te pido en estos momentos, Yeshua HaMashiach, Yuhei Bahei, que tú vayas a sus habitaciones, que tú vayas a sus cuartos, que tú vayas a sus casas, en medio de esta crisis, en medio de estos últimos tiempos, que tú vayas y tú les toques y tú hagas que se caigan sus escamas de los ojos, que tú quites el velo y ellos puedan ver, Señor, que tú les estás buscando, que tú estás enviando el silbido recogiendo tus ovejas. Y yo te doy las gracias, eterno Adonai, por el alto privilegio de haber sido escogida para predicar este mensaje en los últimos tiempos. Te damos las gracias en el nombre de Mashiach. Amén. Dios les bendiga.